Muchas gracias, Fabi. Y ahora sí, pues le damos de nuevo la bienvenida a Luis Enrique, que ya anda por aquí. Muchas gracias por acompañarnos a este taller. Esperamos sea de su agrado y los dejo con Luis Enrique. Bienvenido. No, hombre, pues muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por la atención de todos los que ya están debidamente conectados y viendo que vi que por ahí algunos de los que tienen su cámara ya lo estaban viendo. Espero que digo, el idioma no haya sido como que una barrera necesariamente grande, porque la verdad es que el video trae muchísimos de los puntos que me gustaría estar tocando a lo largo de la discusión del taller. Digo, pareciera, digamos, irónico, parecería broma o no sé, a lo mejor la percepción de lo mismo podría ser ligeramente diferente, pero bueno, en términos generales, estaremos retomando mucho o regresando mucho al video para poder estar, digamos, trazando algunas conclusiones importantes, pero pues bueno, espero que se haya quedado más o menos claro, porque incluso ahorita me gustaría brincarlos o que brincáramos a una breve actividad para preguntarles, ¿no? Realmente, ¿cuándo debe iniciar una ética o una aplicación responsable, ética de la inteligencia artificial? La idea, en el diseño, en la construcción, en la puesta en marcha, yo les diría, evidentemente en un mundo ideal, desde la idea, ¿no? Desde la concepción, desde el diseño, de la instrumentación, de lo que debería ser o lo que va a alcanzar a ser, pues habría que tener estas nociones éticas y legales ya implementadas, pero yo les diría, bueno, si no se hizo en un primer momento, eso no evitaría que lo hagamos en el diseño, en la construcción, en la puesta en marcha, o incluso si ya tiene algún tiempo andando, ¿no? Porque al final de cuentas, como vamos a ver ahorita más adelante, pues las afectaciones pudieran ser muchas para las personas. Ya lo vimos en el ejemplo del video, ¿no? O sea, oye, inteligencia artificial maneja y no identificaste ni el camión y bolas, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y los casos, por ejemplo, de Tesla son muchísimos, ¿no? El algoritmo también tuvo en su momento muchísimo problema para identificar a las personas de color o a las personas que eran totalmente blancas, y fue precisamente por esta cuestión, ¿no? Que no se tuvo el cuidado, la debida atención de poder prever estas situaciones, y pues, digo, a lo mejor no atropelló o no se hizo notorio que atropellaba a personas de color, pero en potencia lo pudo haber hecho, ¿no? Por un error o por una no implementación ética de los parámetros o de los preceptos que eran indispensables para poderlo poner en marcha. Si podemos avanzar entonces a la siguiente lámina. Lámina, ahí está el video. Y bueno, aquí está este caso de estudio. Yo quisiera plantearles o darles esta oportunidad para que, en base a lo que ya vimos en el video, lo que ya estuvieron por ahí escuchando, asimilando y resumiendo, tómenle por favor un screenshot a esta imagen con este caso hipotético. Y también no sé si del lado ahí de Lulú, Fabiola, nos pueden ayudar a hacer algunos grupos pequeños de 4 personas, creo que sería más suficiente, o 3 o algo así. Y yo les pediría que partiéramos de esto, ¿no? A ver, identifiquemos que el gobierno dice, ¿sabes qué? Necesitamos maximizar los 56,000 millones de pesos que repartimos entre los beneficiarios, o 1,000 millones, no sé, dependiendo del número, si quisiéramos meter como más personas entre los diferentes recursos que se aportan. Entonces, las becas las vamos a digitalizar. Ya, tenemos un fondo de pago electrónico que nos va a estar permitiendo repartir el dinero de manera digital y tener como un track, ¿va? No van a poder sacarlo en efectivo, sino que vamos a poder estar identificando en qué consumen la beca. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos mejorar el dónde se implementa, queremos que no se pierda el dinero a lo mejor en apuestas, o bueno, si siguen también la discusión en Estados Unidos de que les regalan el dinero y que se lo gasten en Bitcoin, eso sí se me haría bien. No sucede aquí, pero bueno, ese otro caso de uso me parece más pertinente. Pero aquí que, bueno, lo hemos visto, ¿no? Se lo gastan los muchachos luego ya en alcohol, en fiestas o algo, y creo que no sería el deber ser de las cosas, ¿no? Si pudiéramos pensar en identificar esos riesgos, a lo mejor que se usaran en lavado de dinero, en pago de cosas ilícitas, y tratar de prevenirlo, ¿no? Porque éticamente pues, sería el deber ser, ¿no? El emplear los recursos públicos, los tan preciados recursos públicos, de la mejor manera posible. Pero entonces, queremos hacer este algoritmo que identifique los usos más comunes de la beca, para poder entonces decir, oye, si lo que están comprando es comida o despensas, pues bueno, vamos consiguiendo despensas más baratas para poderles dar como una aportación en especie de esa situación. Y si en determinado momento vemos que alguien de repente recibe la beca y en automático, ¡pum! Casino caliente, ¡pum! No sé, tuburios misteriosos SASB, pues bueno, a lo mejor depurarlo del sistema, ¿no? Entonces, tenemos ese objetivo, mejorar la aplicación de recursos, queremos aplicar inteligencia artificial,
en la identificación de los recursos. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que quisieran preguntar hasta este punto respecto al caso y respecto a la dinámica. Las preguntas están ahí bastante sencillas, son dos cosas. ¿Qué datos necesitarían? No, digo, a lo mejor si tienen el trasfondo ya técnico que desarrollen activamente inteligencia artificial, pues les va a ser más sencillo. Si de entrada estamos desde una situación mucho más inicial, pues pensemos en tener esa identificación de, pues empíricamente, qué podría ser, qué podríamos pedirle o qué necesitaríamos para llegar a ese resultado. Y en una segunda pregunta, ¿qué aspecto negativo se les ocurre que pudiera devengarse de esta situación hipotética? ¿Sí? Tipo los pasos que decía ahí en el video de, oye, le dijimos que diera unos pasos y de repente, boom, dio un paso de 5 kilómetros, que algo que no podría pasar. Tipo de esas situaciones. ¿Va? Entonces, si todo está claro, si no hay alguna duda, ahí, bueno, abrimos, levantamos la mano o algo. Si no, pues los brincamos ahí al breakout rooms y les damos, Eric, sí, claro, adelante. Era rápido para decir, no, no hay dudas, está clarísimo, está interesante. Buenísimo, excelente. Entonces, si les damos, ¿qué les parece? ¿Unos 8 minutos? ¿5, 8, 10, 8? Va. Entonces, les damos ahí unos minutos, lo voy a contar yo aquí. Siri, cuéntame 8 minutos. No, no sirve para eso. Nunca me hace caso. Inteligencias artificiales de ahora. Ya están creados los breakout rooms, ya les debió haber llegado su notificación. Sí, aquí está. Muchísimas gracias, Fabiola. Todavía tenemos algunas personas aquí en la sala. Tenemos a Carlos, Claudia, Kisi y Moisés. Si tienen algún problema para irse a su sala, nos comentan.
Luis Enrique, ¿quieres que te dé permiso para moverte entre las salas? Creo, creo que sí puedo, ¿eh? Sí, ah, súper. Según yo sí, aquí tengo ya mi opción. Bueno, no te creas, no, solamente puedo entrar a uno. A ver, creo Si me haces que co-host, sí, ya eres. ahí está. A ver, Súper, déjame nada más por ver. Sí, ahí estoy ya puedo entrar a todos. Súper, padrísimo. gracias. Creo que tú también, Lulu, y tú también, Roberto, son co-host. A otros bancos o a otras, sí, sobre todo a Es otras correcto. cuentas, no sé, más allá del pago de la luz o de la renta, no sé. Sí, sí. Nada más que ahí, por ejemplo, estaría limitado, ¿no? Si se tiene el registro. Bueno, mi experiencia es que yo soy financiero y yo trabajo con sistemas de pagos. Entonces, un sistema de pagos normalmente tiene un registro de quién lo vende, por así decirlo, y cuál fue el monto, ¿no? La compra, como una factura, tal cual. Exacto. Entonces, el algoritmo debería poder registrar qué tipo de establecimiento es, ¿no? Si es, por ejemplo, no sé. Libro, porque no estoy seguro si dentro de esas compras, en el registro de la tarjeta, te aparece qué compraste. Entonces yo creo que darle ese beneficio a la duda es mejor a ese tipo de, no sé, de personas que como los establecimientos ya donde sabes definitivamente que pues no vas a se me hace raro que una persona vaya simplemente a leer un bar o algo así, ¿sabes? Entonces, yo creo que declarando que, a ver, checa el historial de compras de las personas o ver qué les gusta, inclusive en su red social. Tengo entendido que ya hay bancos, inclusive en Estados Unidos, por la visa, se mete a tu perfil de Facebook, de ver que no estés compartiendo cosas indebidas. Creo que y también creo que ahí vamos también chocar con lo que dice José Carlos de qué tanto vamos a invadir la privacidad de esta persona. Pero yo creo que si se está solicitando una beca, se está... También yo creo que es importante justamente la tienda. Ajá. Porque pues sin la tienda no puedes obtener el tipo de cosa que estás comprando. O sea, podemos decir que está comprando cosas en la europea y pero, o sea, creo que desde ahí se desglosa el tipo de abarrotes, el tipo de productos. O sea, hay que pensarlo más como las tarjetas de vales. Entonces, bueno, lo que dices es que le pongamos tipo de tienda en lugar de abarrotes y aquí decir si hay abarrotes, etcétera. Bueno, o ¿a qué te refieres? Ajá. Ajá, es que si lo haces de esta forma, lo haces mucho más fácil en el entrenamiento, porque si, por ejemplo, si la persona X está comprando mucho en la tienda europea, pues ya pones una banderita en la europea. O sea, tal vez no esté comprando lo que tú te estás esperando, que sería alcohol. Tal vez termino comprando ahí unas aceitunas por obra de que no había en otro lado. Pero por eso está la otra parte de tipo de productos. ¿Sí ves mi pantalla? Sí, no, pero por eso yo pensaba primero hacer un primer desglose en tipo de tienda, porque no tiene nada de chiste empezar a hacer el desglose a tienda a los abarrotes específicos o a las cosas específicas. Es que, creo, estábamos refiriéndonos a lo mismo, pero por decir, en lugar de tienda pusimos abarrote. Ok. Bien, hay que retornar, dicen 43 minutos, 42. Bueno, lo que coincidimos es que sería bueno tener el tipo de tienda y los productos, ¿verdad? O sea, ¿a dónde acude? No alcanzo si ya regresaron todos. Me imagino que ya se cumplió un minuto, ¿no? Según yo. Sí, ya están regresando. ¿Ya? Sí. Va. ¿Ya pasó el minuto? O sea, ¿ya están todos o todavía faltan segundos? Híjoles, pues tengo a 25, no, siguen como que llegando. Sí, siguen llegando. Ok. Va, entonces les damos ahí un segundo.
De acuerdo. Bueno, pues nada más como manera de introducción, muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí discutiendo. Escuché que había quien sí estaba en la discusión encarnada ahí echando qué sí, qué no y por qué sí, por qué no. Muchísimas gracias por el interés, como por las ganas pues de que le imprimieron esa primera parte. La verdad es que digo, el tema también se presta, o sea, el pensar en ese montón de dinero que ahorita está repartiendo y en darle un mejor uso, pues, bueno, nos inspiraría, nos motivaría a lo mejor sí a pensar en cómo mejorar la situación, ¿no? Pero pues, me gustaría escucharlos, me gustaría escuchar, digamos, pues las conclusiones, un poco de las conclusiones, incluso si pudiéramos compartirlo a lo mejor ya también para que otras personas lo escucharan. En esa primera pregunta de qué datos necesitaría para funcionar este algoritmo hipotético, yo me gustaría preguntarles qué opinan. Si pudieran por ahí levantar la mano y ya para abrir el micrófono. Creo que no se puede levantar la mano. Ah, ok. Ah, pero mira, adelante ya. Sí, se puede solo desbloquear directo. Ahí está. Ah. Nosotros anotamos, pues, además de la base de becarios, el acceso a las cuentas, los movimientos de las cuentas. De estas, lo importante creo que serían las razones sociales asociadas a los movimientos, montos de las transferencias y quizá frecuencia de los movimientos para identificar pagos recurrentes. Ok. De acuerdo, que le hicieron ahí por ahí una suscripción a algunos servicios de Netflix o cosas de esas. Ok, de acuerdo. Podría ser, a lo mejor incluso estaría justo, ese sería algo de lo positivo, pero bueno, hay muchos servicios de suscripción que a lo mejor ya no pudieran entrar en el mismo tema. Pero sí, muchísimas gracias. No sé si, Octavio, vi que también alcanzaste ahí a subir la mano. Sí, adelante. Bueno, no había desbloqueado el micrófono, perdón. Nosotros creo que compartimos en gran parte lo mismo que nuestra compañera, nomás que si entramos un poquito en el debate de qué tanto es invadir la privacidad pues, de la persona, ¿no? Que estamos analizando. Hubo ahí una propuesta de meter blockchain para poder seguir el registro de la compra que se haga, pero al menos, no sé si alguien de mis compañeros me quiere corregir, pero creo que estamos básicamente coincidiendo con lo que dijo mi compañera. De acuerdo. Alguien entonces que a lo mejor hubieran añadido en alguno de esos otros grupos algo más allá del registro, a lo mejor de en qué se gastó, con quién se gastó y esa información que nos compartieron, ¿alguien vería necesario incluir algo más? Bueno, en nuestra sala lo que discutimos más que nada, más que los datos, es lo que se generaría con ello y como esas restricciones que se tendrían que tener como por parte de los encargados o los responsables del tratamiento de estos datos, y es que se compartieran como los datos de consumo que incluiría todos esos aspectos que ya mencionaron Octavio y Jennifer, pero esto generaría como un perfil, bueno, mencionaba Pablo que se generaría como un perfil automatizado pues de esos hábitos de consumo, pero lo que compartía pues también mi compañero Daniel era que teníamos que pues utilizar un cifrado para poder evitar como esa filtración de datos personales y ahora sí que invadir como ese derecho de las personas. Exacto, porque fíjate, justo fue uno de los datos que me saltó que mencionaban en la primera porción, el padrón de beneficiarios. Técnicamente necesitaríamos el padrón, o sea, Juan Cuerdas y fulano de tal edad o algo así, o sea, ya la información completa, no sé, ahorita lo vamos a revisar, a repensar, pero sí, muchas gracias ahí. No sé si alguien más quisiera añadir algo más, nada más para efectos de ser democrático. Yo también José Carlos, adelante. añadiría dos variables más, lo que viene siendo el sexo y la edad. Yo pienso que también los hábitos de consumo van dependiendo de si eres hombre y mujer y la edad que tengas. En este caso no entramos en detalle de qué tipo de becarios estamos hablando, si es becario de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y cada uno va a tener diferentes hábitos de consumo. Ok, ojo. Eso está valioso, fíjate. No sé si yo me animaría incluso a poner hombre o mujer, porque nos metemos en estos temas escabrosos, ¿no? De, bueno, pero ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia, no? A lo mejor sí, cambia el patrón de consumo, pero a lo mejor lo que quisiéramos destacar es si hacen algo que se sale del ordinario, ¿no? O sea, entonces calificaríamos a los consumos más que a las personas. Y ojo, es el tema que justamente sea el video. Nosotros tenemos que decirle al algoritmo
todo lo que queremos que haga. Y si le decimos cosas y a final de cuentas resultan que hace cosas malas, o sea, pensemos en, oye, vimos que las mujeres se las gastan en uñas todo el tiempo, entonces es lo que marca o lo que flaguea como negativo, pues ahí faltaría el otro dato que a lo mejor no me quiero autospoilerar, pero dejémoslo ahí, pónganle un asterisco a eso. La edad, pues sí, creo que ahí ya no habría tanto problema, nada más me preguntaría como para qué, pero no le veo como mayor problema a la edad, salvo que a lo mejor restringiéramos el saldo de la beca o el otorgamiento de la beca puramente al tema de la edad. Ahorita regresamos a eso. Muchísimas gracias, Antoine. Vi que había por ahí bueno, hay otros temas ahorita aquí en el chat, pero no sé si alguien más en el micrófono quisiera hacer uso de la voz, sino ya para leer lo que se comenta por ahí en el chat. Ok, Sí. entonces, adelante. Abrí el micrófono así a la buena de Dios. Adelante, Eric. Sí, Luis, lo que yo veo es una de dos cosas, ¿no? O limitas a la persona en lo que puede hacer, en la manera en que pueda hacer uso del beneficio, o le invades la privacidad. O sea, una de dos. Entonces habría que evaluar qué puede ser menos problemático, ¿no? O sea, o lo limitas, y por eso hablaba del blockchain, porque de alguna manera, pues no tengo por qué saber cómo te llamas, ni qué edad tienes, ni si eres hombre, mujer, o transgénero, lo que sea, porque es un tema delicado, pero puedo darle trazabilidad por algún número de transacción, lo que sea, no sé, usando blockchain, y no me meto en el rollo social de que, bueno, mira, o sea, ¿qué te interesa, no? Como tú decías, saber si yo de pronto, pues, si soy hombre y tengo 19 años, ¿qué diferencia con una mujer de la misma edad? Entonces, por ahí creo que o lo limitas el instrumento o a la persona, o le invades la privacidad, o las dos cosas, ¿no? Pero de alguna manera, en algún lado va a doler. ¿Puedo hacer réplica? Por favor, adelante. Bueno, efectivamente existen datos que pueden ser públicos y pueden ser privados. Uno de los datos que deberían de ser privados es, por ejemplo, tu nombre, y datos como en dónde vives, etc. Pero yo pienso que ya cuando empiezas a ver las cosas como números, en cuanto a sexo y en cuanto a edad, no hay inconveniente, no estás limitando la privacidad de la persona, porque no estás diciendo fulanito de tal tiene estos hábitos de consumo, sino una persona que es un hombre que tiene esa edad tiene estos hábitos de consumo. Justamente eso pasa. Por ejemplo, los datos de Bancomer están abiertos, tienen cierta disponibilidad para el uso del análisis de los mismos. ¿Qué es lo que te comparte Bancomer, por ejemplo? Te comparte los gastos que tienen ciertas tarjetas de crédito, ¿no? Entonces ya dices, bueno, ¿sabes qué? Y por ubicación. Eso se da en España. Entonces, con eso tú ya puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Tal lugar tiene tales hábitos de consumo. Ejemplo, Starbucks, ¿no? O sea, la gente consume mucho en esta zona Starbucks. Ya lo va segmentando. Sin transgredir lo que viene siendo la privacidad de las personas. Listo. Excelente. Sí, no, excelente. Muy buena aportación. Muchísimas gracias. Efectivamente, digo, incluso con las reformas recientes a las disposiciones de las instituciones de tecnología financiera y la entrada del Open Banking, se le llama, técnicamente sí, todas las instituciones financieras van a tener la obligación de abrir las bases de datos de los consumos, de lo que hacen, de todo eso, no para compartirla con cualquier persona, evidentemente, va a estar como que muy segmentado y muy definido quién sí puede recibir esa información, pero en teoría bajo una causa justa, acreditándolo, a lo mejor es otra institución financiera y quiere recibir la información, lo vas a poder hacer, porque ahorita, técnicamente en el caso de los bancos, si tú lo que quieres es saber en qué consultas, o bueno, de quién es, mejor dicho, qué información contienen los estados de cuenta, así, técnicamente la información es de ellos, es del banco, ¿no? En este momento no es de uno, o sea, no es como algo parte del perfil personal, aunque sí lo es, a final de cuentas, pero aquí la premisa cambiaría y ya tendrías tu total portabilidad como en el chip de tus datos personales aparejados al registro del banco, ¿no? Entonces el día de mañana si dices, oye, quiero llevarme todo mi historial de consumos en Banorte, porque ya no me cae bien, entonces me quiero ir a Bancomer, y ya Bancomer va a decir, mira, este güey sí consume, tiene buenos saldos, entonces le puedo dar más créditos, cambia la cosa, ¿no? Ya con ese perfil transaccional se genera una evaluación de riesgos diferenciada que te va a permitir el acceso a otros productos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema por separado, pero sí, muchísimas gracias. Nada más para efectos de no dejar ir los comentarios que creo que son muy valiosos por ahí en el chat.
Veía por ahí que decían, oye, los datos de consumos por obtener los intereses personales. Los intereses personales, híjole, qué delicado, ¿no? O sea, ¿para qué quisiéramos tenerlo? Y es justo lo que hace Facebook, ¿no? El de, oye, yo sí quiero mapearlo porque te voy a mandar los anuncios. Mi objetivo es mandarte anuncios segmentados a que si te gustan los carros, o si te gustan la playa, que si te gusta comer o lo que sea, ese tipo de interés sí es valioso. Aquí en este apartado de, si vemos en la pantalla, ¿cuál es el objetivo? Y ojo, esa es la pregunta básica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos que haga nuestra inteligencia artificial? Bueno, determinar riesgos y segmentar o depurar el padrón de beneficiarios. Entonces, de ahí tendríamos que ir partiendo hacia las otras cosas. Por ahí Karen también nos compartió que es importante identificar el tipo de beca y el monto. Ahí sí, ese sí te lo voy a comprar porque sí, ¿cómo se dice? La inteligencia artificial, digamos que está abierta a funcionar para cualquiera. O sea, a lo mejor sí sería diferente decir, oye, es la beca de los ninis, la beca de que reciben ellos, a la que reciben los adultos mayores. Pues, o sea, a lo mejor los flags pudieran ser diferentes. Si ya eres un adulto mayor y te dan dinero y tu intención es gastarlo en el casino, pues a lo mejor ya dirías tú, pues ¿qué tiene de malo, no? O sea, pues es lo que quiero hacer, divertirme, despejarme, hacer uso de ese para lo que yo quiera, ¿no? A lo mejor, si es que está segmentado para una despensa, pues bueno, pero sería otra comprobación que tendríamos que hacer. Dime. Sí, y que si te pones a verlo, yo creo que aquí lo que determina la pregunta es el tema de inteligencia artificial, porque podríamos poner aquí cualquier tipo de solución, ¿no? Perseguir, ponerle un policía a cada persona becada y que vaya y lo persiga el resto de su vida. Entonces, aquí la premisa es con inteligencia artificial cómo resolvemos este asunto, porque podríamos enumerar cualquier cantidad de soluciones. Incluso una persona mayor va conmigo, que estoy más joven y paga los alimentos que yo necesito y yo le doy el dinero en efectivo y se va y se los gasta. Entonces, o sea, creo que el tema de la inteligencia artificial, la palabra inteligencia artificial en el enunciado de este problema es lo que debe determinar las soluciones a las que nos estamos acercando, ¿no? De acuerdo, sí, al establecer patrones, digamos, o líneas, digamos, entre los consumos que pudieran tener una infinidad de personas y entonces sí empezar a taguear, que es justo lo que quisiéramos aspirar, ¿no? A identificar esos riesgos sin que necesariamente sepamos si sí hizo o no hizo. Pero, ojo, también cabría preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es el resultado material que queremos que nos dé? Porque si decimos, oye, pues no quiero nada más quiero que me dé un semaforito donde me identifique los que sean más riesgosos para entonces sí hacer un chequeo. Eso sería un resultado, que haría exactamente lo mismo, el mismo fin, ¿no? Que tendríamos que programarlo. Muy diferente a que si le decimos, oye, inteligencia artificial, cierra la llave. Si tú identificas riesgos, boom, que se le acabe el dinero. Y entonces, si la determinación de quitar el dinero recae solamente sobre la inteligencia artificial, pues allá nos metemos en otro tipo de problemas, ¿no? Porque son otras las consecuencias legales que se pudieran desprender de esto, ¿no? Las calificaciones que por ahí también nos compartía Claudia, para saber si eres merecedor de la beca, pues sí, o sea, ahí sería un tema interesante, ¿no? Decir, oye, la beca está sujeta a una excelencia, que pasa las materias. Se me hace un parámetro objetivo para poder establecerlo. No sé si todos caerían en ese mismo supuesto de tener las calificaciones. No sé dónde tendríamos las calificaciones, sería otro tema, pero pudiera ser, ¿no? Parecería bien. Quizás luego nos decía Karen, quizás las calificaciones, ok, repetí ahí el tema de las calificaciones. Si partimos de la premisa que la beca ya fue asignada, si te vas a saber en qué gastan lo que tiene la beca, sí. Aunque habría que solicitar la autorización del becario, la autorización, indispensabilísimo. Hay que ver ese tema también de qué información y dónde la estamos recibiendo. Ahorita llegamos a eso. Por ley se tiene que dar un aviso de privacidad para los datos que van a correctar y para qué se van a usar. Ok, sí, técnicamente sí es que estamos recabando nuevos datos de esa misma persona. Si los datos ya los adquirimos de otro lado, tendríamos que tener la autorización para recibir esos datos, pero ahorita llegamos a ese tema. Pongo en la mesa, ¿qué tan válido es que la entidad emisora de la beca pueda usar inteligencia artificial para marcar una bandera si tu beneficiario está haciendo un posible... Eso es lo que les decía, estaría invadiendo mi privacidad. Ojo, el tema ya hay diferentes factores, y es justo lo que les decía ya por anticipado. Las consecuencias, los efectos que va a tener tu algoritmo son trascendentísimos. Yo te diría, si lo que genera el algoritmo es un flagueo, digamos, oye, detecto riesgos, no te digo cuáles, no te digo quién, no te digo exactamente, pues, oye, todos estos veo que tienen situaciones que pudieras tú ser meritorio que tú las revises después, adelante. No le estás afectando, no le estás, digamos, limitando sus derechos, estás detonando una investigación, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en el banco. Oye, banco, yo soy el SAT, necesito que me digas todos los que les depositan más de 50,000 pesos en efectivo. Ok, no te estoy haciendo nada, no te estoy infringiendo, digamos, tu privacidad, no te estoy quitando dinero, no te estoy haciendo nada, pero yo ya sé que necesito revisar más.
Necesito hacer otro acto administrativo fundado y motivado para poder decir, sí te quito el dinero, si te pongo un crédito fiscal, si te meto al tambo, si lo que vaya a hacer. Pero ojo, esa es la consecuencia y eso es lo muy importante que hay que trazar en el diagramado y en los resultados esperados de la inteligencia artificial que queramos implementar, porque el diablo está en los detalles, ¿no? Si le hace más de lo que debería de hacer, ya nos metimos nosotros en un problema como desarrolladores, ¿no? No sé si tienen algún otro comentario ya para avanzar a la siguiente lámina. ¿No? ¿Todo bien? Pero bueno, nada más para cerrarlo ahí, el caso de estudio evidentemente es un caos, ¿no? O sea, definitivamente si quisiéramos poner una situación, no se me ocurre una que sea más un campo minado, o sea, un tema peligroso que el repartir recursos públicos y en específico esto, ¿por qué? Y ahí ya me adelanto un poco. ¿Qué necesitaríamos objetivamente para ahí? Número uno, necesitaríamos la autorización del fondo de pago de quien está manejando el dinero para recibir la información. El otro tendría que saber, él tendría que compartirnos la información, hasta qué punto tenemos para recibir esa información, si solo un mes, son solo 2 meses. Hay muchísimos temas que devolverle ahí, ya pensando en, ok, recibimos los consumos. Ya que recibimos los consumos, ¿cómo los segmentamos? ¿Cómo decimos? O sea, ahí si la edad, si no la edad, si el consumo, o sea, va a haber comercios, ¿cómo voy a comparar cuáles comercios están bien? Porque pensémoslo, hay muchos comercios que a lo mejor es, oye, es una cantina o algo y se llama la escuela AC, ¿no? O sea, no podemos determinar ahí en qué están consumiendo o si lo que están consumiendo está mal. Y el juicio, a lo mejor también el decir, ¿qué consideras un riesgo? ¿Quién va a determinar o en base a qué parámetros objetivos tú vas a decir, oye, esto es riesgoso, esto no es riesgoso? Digo, no creo que va a ser difícil que alguien pase la tarjeta con un dealer de drogas y entonces, porque ahí dices, pues si compraste drogas, pues eso es malo aquí en China, ¿no? O sea, fuiste a comprar crack, ese tipo de cosas, pues ahí sí, pero ¿cómo identificas que lo compró, no? ¿Cuál es el trail que va a dejarte? Entonces, la verdad es que sí, el caso hipotético era, tiene, digamos, minas por todos lados, no les recomendaría, si les dicen, oigan, dame ese algoritmo de inteligencia artificial, huyan, salgan corriendo, busquen otro cliente, por más que le estén pagando, porque probablemente va a ser muy difícil llegar a un resultado que no los meta en problemas, ¿no? Si avanzamos a la siguiente, bueno, la siguiente y a la siguiente, a esa mera. Y yo les pongo esta reflexión porque digo, yo creo que ya la han escuchado una infinidad de veces, es como muy común, mucha gente se la atribuye, yo no he encontrado, digamos, el primerito que la dijo como para poder atribuírsela. Yo esta frase la tomo de un Carl Mannheim, que es un abogado y ingeniero referente en estos temas de riesgo, de inteligencia artificial, todo eso, y él pone esta frase, ¿no? Y tiene total certeza, ¿no? O sea, ustedes a lo mejor que ya están trabajando en eso, les va a quedar clarísimo que sin datos no avanzamos ahorita. Si no tenemos datos y buenos datos, obviamente, no vamos a tener las funcionalidades que deberíamos de tener o los beneficios que deberíamos de tener en un futuro. Y digo, a lo mejor es exagerado todavía pensarlo en que sea así literalmente el petróleo, pero bueno, cuando Zoom de repente de la noche a la mañana ya vale más que las principales petroleras del mundo, pues ya a lo mejor ya pudiéramos empezar a decir, pues sí, o sea, ya literalmente sí son el petróleo del siglo XXI, y mientras siga habiendo un flujo constante de datos y esa recopilación de los datos, pues va a seguir existiendo por ahí valor agregado, ¿no? Entonces, nos llevaría esto al primer punto que yo quisiera poner a su consideración para poder pensar en desarrollar una ética legal y confiable, de una inteligencia artificial que tenga, digamos, aparejado los principios de ética y principios legales. En la siguiente lámina, por favor. La fuente de los datos, ¿no? ¿Dónde estamos consiguiendo los datos? Porque si pensamos de nuevo en el ejemplo, ¿de dónde tendríamos que conseguir los datos de consumo? Bueno, de un tercero que esté realizando sus servicios de intermediación financiera para poder recibir la información, ¿no? Digo, si fuéramos nosotros mismos los que estamos dando servicio, pues bueno, ya tendríamos ese tema, pero bueno, ¿cómo estamos autorizados a recibir eso? Solo firmamos un contrato con el que tiene los datos, de quiénes son los datos, quién sería el legítimo propietario de los datos, y pensemos en otros muchos ejemplos, ¿no? Normalmente hay datasets en internet que ustedes pueden como que comprar, digamos, y ya existe esa autorización para hacerlos, pero si están realizando la recopilación de los datos de campo, pues sí habría que hacer el disclosure, decir, oye, vamos a recabar tu nombre, tu domicilio, tu tarjeta de banco, toda la información que se tenga que recabar, es necesario darlo a conocer, como ya atinadamente lo decían, pero yo aquí lo primero que les diría es,
no recaben información que no sea estrictamente indispensable. O sea, si por ahí en determinado momento es, oye, quiero que mi algoritmo genere esta identificación de riesgos, bueno, determina cuáles son los riesgos que quieres de alcanzar o identificar, y de ahí parte a decir, ¿qué es lo mínimo que necesito? Y siempre traten de irse ahí a lo mínimo. ¿No? Normalmente nosotros pensamos, pídele todo, nombre, domicilio, cuántos hijos tiene, de qué zapato calza, y queremos, o sea, ahora sí que tenemos esta mentalidad de más es mejor, ¿no? Pero en este caso, en caso de inteligencia artificial, en caso de datos y en caso de riesgos legales aparejados a los datos, menos es mejor. Lo mínimo posible que se pueda obtener, y principalmente si estamos hablando de datos personales o datos sensibles. ¿Qué es un dato personal o qué es un dato sensible? Me imagino que ya muchos ya lo tienen por ahí en el radar, pero son aquellos datos que permiten identificar a una persona o que lo hacen identificable a largo plazo, ¿no? Vinculándolos con alguna otra cuestión. El nombre, el domicilio, la voz, la imagen, todos esos datos que le podamos decir, mira, ahí está, ese es el Chicharito, listo, ya lo identificamos. Eso sería un dato personal. El número de la cuenta bancaria sería un dato personal, depende, ¿no? O sea, a lo mejor el puro número dices, ¿eso qué? No me dice nada. Pero bueno, ya si lo vinculas con los perfiles transaccionales, si lo vinculas con otra base de datos, con los nombres que se puede, digamos, relacionar, pues ya lo pudiéramos a lo mejor considerar como personal. Si me dices, oye, un número de un consumo que tuvo en un día, ahí te diría, no es un dato personal, y mucho menos es sensible, ¿no? Ya, pero ojo, solamente si lo pensamos como en relación con las otras cosas. Ya si tú me dices, el estado de cuenta es un dato personal, pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor el estado de cuenta en su conjunto no, pero los datos que tiene adentro del nombre, el domicilio, el RFC, los consumos y todo eso, o incluso dónde hace los consumos, pues ya pudiésemos a lo mejor considerarlo como tal. Pero bueno, ojo, si los datos son propios, como ya les decía, pues habrá que tener un tratamiento específico sobre ellos. Si los datos son comprados o cedidos, habrá que verificar de quién estamos recibiendo esos datos, ¿no? Si tiene la autorización para venderlos. Sí, Eric. Luis, comentaría, ya nos iluminaste, porque fíjate una cosa, el catálogo de códigos de clasificación de los productos que venden las empresas es una base de datos que ya existe, la tiene el SAT y el RFC. O sea, ya me diste la solución, no voy a salir corriendo, le voy a decir al tipo, mira, vamos a usar la base de datos de códigos de clasificación de artículos que tiene el SAT para no hacer muchas cosas, sino que yo ahí puedo detectar, oye, mira, este artículo entra en la categoría de alcoholes o de licores o de cosas por el estilo, o de cosas que pagan aquí en México, ¿cómo es que se llama? El IEPS, ¿no? Que podría ser tabaco, sí, que podría cigarros, ser... Ajá, cigarro, tabaco, alcohol, no sé qué más. Y el RFC. Así no tengo que preguntar si la persona es mujer, hombre, niño, si es extraterrestre, si es grande, si es pequeño, o sea, dónde vive. El RFC, que ya lo tiene el SAT, ¿no? Del contribuyente, en este caso, de la empresa que hace la venta, del contribuyente que está comprando, en todo caso, y ese código de clasificación podría servirnos para no meternos en aguas tan profundas de obtener datos que son sensibles, que la gente dice, oye, mira, yo con estos datos voy asustado a la calle. Se me ocurre, ¿no? Por ahí, con toda esta cosa que nos has venido ilustrando, digo, mínima información la que tiene el SAT, digo yo. Lo que se trabó. Se congeló la imagen de Luis, sí. Sí, creo que hay que dar unos minutitos, a ver si ahorita yo espero que regrese. Yo creo, Fabi, que se fue a sacar el desarrollo. Dijo, no, mira, sí, va a aprovechar la idea ahorita. Ah, ya volvió. Luis, ¿te nos caíste? ¿Todo bien? No, sí, digo, aquí estoy ya, yo sí estoy todo bien, pero digo, aquí sí, donde estaba conectado me aparece todavía que se está conectando, pero ahí disculpen la interrupción, pero bueno, sí, efectivamente, como decía Eric, un tema trascendente es eso, ¿no? O sea, tratar de desviarnos, digamos, y llegar a ese mismo objetivo, pero recabando la menos cantidad de datos personales posibles. Ahí yo te diría, oye, pues, a lo mejor pudiésemos vernos en una situación difícil porque a lo mejor no se pide factura de todo, ¿no? O sea, no tendrías como ese dato de esa situación en específico. Pero, pues bueno, digo, a lo mejor podemos buscar otra manera de crear una autoclasificación o de que el comercio a lo mejor directamente al banco le comparta o el banco a lo mejor te va a tener su clasificación. Pero sí, la intención sería esa, ¿no? El tratar de tener
la menor cantidad de datos personales posibles de las personas. Estoy tratando de regresar a donde estaba conectado acá en mi computadora principal. Nada más denme 10 segundos porque me puse en el móvil y no es lo más deseable desde mi perspectiva. Okay. Nombre, ID es 31, 6, 8, no, 6, 8, 6, 1, 30, 66. Ahí está. A ver si ya me deja entrar. Ahí está. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí. Ahí sí. Bueno, voy a estar aquí híbrido. Todos al mismo tiempo, a ver si lo logramos. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que como les decía, el manejo de datos es un tema crucial. Mientras menos es más, pero pues bueno, ahí está uno. Si podemos pasar a la siguiente, que es justamente el comentario que por ahí estaban haciendo. Se me puede ayudar con la siguiente lámina. El bias, por ahí alcancé a leer, digo, ya no tengo el log del chat de lo que venían diciendo, pero sí alcancé a ver que uno de los comentarios era el bias, ahí está. Fabi ya nos hizo el favor de volver a poner, muchísimas gracias. En la práctica puede haber un bias importante porque los datos se recolectan solo de personas que conceden a ello, sí, totalmente. Fue justamente el ejemplo que ponía la expositora en el video, es decir, y le pasó a Amazon, incluso fíjense bien, le pasó a Amazon. Oye, si tu base de datos es tus trabajadores que tenías hasta esa fecha, pues evidentemente, si esa es tu base de datos, o sea, esa es la muestra estadística que vas a utilizar para tomar decisiones, pues tendrías que checar cómo está tu situación. Si tienes un 80, un 90% de hombres, pues tu algoritmo va a aprender a decir, pues quieres esa misma proporción, salvo que tú le digas, oye, no, quisiera que fueran mitad y mitad, o básate en otra cosa, ¿no? Pero sí, digo, técnicamente ese es el otro riesgo y es justamente lo que les destaco aquí, la equidad en la base de datos. Si ustedes al momento de ponerle el input a su algoritmo no tienen esta situación de equidad de género, de las edades, ¿qué otra cosa se me ocurre? O sea, incluso en este mismo ejemplo de los consumos, oye, va a haber consumos diferenciados dependiendo de la persona, ¿no? Dependiendo de la beca, dependiendo de lo que están queriendo utilizarlo o por la razón por la que están queriendo utilizar, es precisamente el tema con los datos, ¿no? ¿Cómo alcanzar que no tengas un bias? Pensando en bueno, ¿no? Pensando, identificando bien cuáles son las personas, no nada más los datos, no nomás porque tengamos ya los datos ahí, digamos, puestos, pensemos en esa base de datos que queremos adquirir o utilizar o emplear, si sí tiene ese perfil, ¿no? O sea, si tiene ¿cómo se dice? Un reparto equitativo de edades, de sexos, de personalidades, de interés, a lo mejor sí es algo que se necesite hacer, o incluso zonas geográficas, ¿no? Porque también puede ser, oye, le voy a otorgar créditos, pero solamente baso mi muestra estadística en un apartado, que fue justamente el ejemplo que le sucedió a Tesla, precisamente con su algoritmo de conducción, que dijo, oye, pues uso mis 500,000 horas de conducción para poder tomar conclusiones en este pueblito de Estados Unidos donde prácticamente todas las personas eran blancas, pues ahí fue donde se generaron estos problemas, ¿no? Entonces, la información que le tratemos de meter al algoritmo siempre tiene que estar equilibrado, siempre tiene que tratar de identificarse bien, no nada más los datos que estamos recibiendo, sino en dónde se van a utilizar los datos, ¿no? Porque si lo que queremos es repartir créditos, a lo mejor, pues bueno, ¿cuáles son los patrones para repartir créditos? Pues a todos, ¿no? Entonces no tomemos nada más los créditos otorgados porque pudiese pasar eso, que ya se otorgaron créditos nada más a hombres, y incluso le pasó no sé si lo tengan por ahí en el radar, le pasó a una empresa financiera, y Steve Wozniak, todos me quedo claro que ubican a Steve Wozniak, lo hizo bastante popular
¿Por qué? Porque le llegó la tarjeta de crédito. Oye, Steve Wozniak, queremos invitarte a formar parte de nuestro banco. Aquí está nuestra tarjeta PIP Premium Platinum con $100,000 de crédito. ¿La quieres? Va, úsala. Y entonces ya fue como, pues sí, mira, qué aplicado, no sé dónde sacar mis datos, pero bueno, adelante, sí le quiero utilizar. Y al mes le llegó una tarjeta de crédito a su esposa. Y entonces ya, mira, señora de Wozniak, mira, te queremos invitar a nuestro banco. Aquí está tu tarjeta de crédito con $30,000 de línea de crédito. Y entonces ya fue como, wow. A ver, yo Steve Wozniak, ni siquiera gano tanto dinero, tengo un montón de deudas, mi esposa gana el doble, no tiene nada de créditos a su perfil. ¿Por qué ella gana menos? O sea, ¿por qué le ofreces menos crédito? Y entonces ahí es el tema con el algoritmo. El algoritmo, a lo mejor le programaron, dijeron, oye, las mujeres gastan más o pagan menos, o ¿dónde tomaste la decisión de hacer esa diferenciación? Y le pasó, búsquenlo, ahí está en internet, en algún punto lo pueden localizar, Steve Wozniak, crédito, tarjetas, bias, y está documentado, o sea, es un tema de la vida real, ¿no? Entonces, si podemos avanzar a la siguiente lámina. Ya una vez que terminamos los mínimos datos que necesitamos, esos mínimos datos están equilibrados, digamos, para no generar precisamente estos sesgos poblacionales, de género, de edad, de lo que sea. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que tomar en cuenta? ¿Quién va a visualizar esa información? Dentro de nuestra organización, dentro de donde estamos implementando el algoritmo, de quien está manejando la información de esas personas, desde que se generan hasta que la empleamos en el algoritmo que sea de caja negra, ¿quién lo va a visualizar? ¿Por qué? Porque evidentemente la responsabilidad de mantener esa información a salvo, pues es de nosotros, ¿no? Somos los encargados, los responsables de no permitir que se generen filtraciones, de no dejarlas ahí expuestas como la base de datos del padrón electoral hace algunos años, que lo publicaron en Amazon sin ningún tipo de cifrado. Ese tipo de situación pues dependerá de quién lo va a poder ver en el interior, ¿no? Entonces, si ustedes generan un gobierno corporativo, no un gobierno corporativo, un gobierno de datos o un manejo, unas reglas de manejo de datos internos estrictas, sería lo ideal, ¿no? Oye, ¿quién es el que va a poder ver los datos personales? Ese güey. Entonces, de esa manera, si ya identificas quién es el que tiene las contraseñas, quién es el que va a estar manipulando eso, fácilmente, si hay algún problema, vas a poder decir, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? El otro tema es si se transmiten al exterior, ¿no? Si nosotros recibimos los datos, los operamos o algo, pero en algún punto necesitamos mandárselos a otro proveedor no sé, de ingeniería, de otros servicios de servidores, no sé, de lo que ustedes quieran, también ahí hay otra línea de riesgo. ¿Por qué? Porque ya no nada más vamos a tener que tener cuidado nosotros, sino que vamos a tener que tener cuidado de que la persona que va a recibir los datos tenga el mismo cuidado que nosotros estamos teniendo, ¿no? Porque a fin de cuentas, de nada serviría que ustedes le echen muchísimas ganas y pongan todos los controles y se haga todas las cosas bien, si en determinado momento los datos viajan a otro punto, donde ese punto no se tomen ni las menores dudas, ni las menores medidas posibles para restringir los datos, ¿no? Entonces, ese tema de cómo manejamos al interior los datos, trascendente, si los transferimos, que la otra persona lo tenga bien claro. Y es algo que, por ejemplo, en el tema de las fintech, la ley lo regula muy bien y dice, a ver, güey, yo entiendo que tú eres la wallet, yo entiendo que tú eres el crowdfunding, yo entiendo que eres el modelo novedoso y que vas a tener el cuidado posible, pero necesito que me des una lista de todos tus proveedores que tengan injerencia crítica en servicios importantes, el almacenamiento, el procesamiento, todo lo que sea crítico. ¿Por qué? Porque también de esos quiero tener auditoría. Quiero tener la facultad de ir y tocar la puerta y ver si tienen un servidor robusto, si la encriptación, si tienen firewalls, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es trascendental. Y también, a final de cuentas, si ya manejan los algoritmos, si no los manejan, pues sabrán que hay diferentes algoritmos donde se podrá rastrear cómo se tomó la decisión, y si en determinado momento eso es algo público, eso es algo que se va a poder dar a conocer, pues también sería importante que no esté por ahí visible, digamos, oye, para tomar esta decisión todos estos datos de otras personas y mira, era fulano, sutano y perengano y todo eso. Bueno, si se va a publicar, si los resultados los va a poder auditar alguien o incluso si van a ser públicos, también tener muchísimo cuidado de tratar de anonimizar esa información, ¿no? Si ya tuviste que recabar nombres, pues cámbiale el nombre, ¿no? Homero Simpson y Marge Simpson y Bart Simpson y a todos pones igual. De manera que si en algún momento alguien entra, digamos, a las entrañas de tu algoritmo, no pueda acceder a la información de las personas en las cuales estás tomando las decisiones. ¿Por qué? Pues evidentemente les vas a generar un daño, ¿no? Si podemos avanzar a la siguiente lámina. Bueno, no sé si hasta este punto tengan dudas con los datos. Digo, es uno de los puntos cruciales que quería destacarles.
el cómo reciben los datos y todo eso pues, es trascendental. Si existe alguna duda, siéntense confiados ahí de ponerlo en el chat. Hasta este punto creo que no veo nada más el tema del bias, pero creo que eso ya está más o menos resuelto. Entonces, si no hay mayor duda, avanzamos al siguiente punto importante, la ética y el derecho, digamos. Evidentemente es un caos. O sea, aquí sí, si lo pensamos en México, pero si lo pensamos en Estados Unidos o lo pensamos en Europa, va a ser la misma situación. ¿Por qué? Porque en el mundo legal, digamos, o entendiéndolo desde el punto de vista legal, hay un número espectacular de leyes. ¿Y cómo sabemos cuáles nos van a aplicar? Pues la máxima de los abogados, ¡pum!, depende, ¿no? Hay leyes locales, a lo mejor si es una cuestión municipal que tengas que recibir, recabar servicios públicos o licencias de construcción, o no sé, hay un enorme universo de cosas que entran en la injerencia del municipio que tendrán que tratarse y analizarse desde los reglamentos, a lo mejor del mando del buen gobierno, de las leyes de ingresos municipales. Hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, pero, ojo, ahí ya suena difícil el asunto, pero no paramos nada más ahí. Entonces, si escalamos un poquito más, el gobierno estatal, en este caso estamos aquí en Jalisco, pues el gobierno de Jalisco, el gobierno de Nayarit o de Chiapas o donde sea, también va a estar imponiendo leyes o promulgando leyes que pudiesen resultar aplicables. A lo mejor va a ser difícil. En este momento de anticipado les diría, ¿existen leyes que regulen específicamente la inteligencia artificial? No, nadie le ha querido entrar a eso. O sea, no hay una ley como tal que regule eso porque pues, evidentemente ya sabemos que es extremadamente difícil, pero cuando lo haya probablemente llegue a nivel federal, pero eso no nos evita de que si los resultados que estamos queriendo tener a nivel local, digamos, o la implementación va a ser a nivel local, pues sí tengamos que tomar en cuenta esas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuentas, regresemos al ejemplo del crédito. Tú lo que quieres hacer es no darle la beca. Entonces, ¿cómo es que no le das la beca? Pues bueno, checas la ley, checas el reglamento orgánico de cómo se repartió la ley, cómo se reparte la beca, por qué razones se puede quitar, quiénes son los que se les va a dar, y entonces ahí ya empiezas a meter toda esa información que soporta la operación o soporta lo que estás haciendo y lo metes en tu algoritmo, ¿no? O lo metes en cómo estás procesando la información para poder dar un resultado que se apegue a la normatividad vigente. Normas internacionales, pues también hay diferentes artículos como esta, bueno, el que se me hace muy acertado es el documento del Alto Comisionado Europeo para, bueno, bla, 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 que es principios fundamentales para una ética confiable, Trustworthy AI. Ahí vienen diferentes cosas, diferentes principios que está trazando, que no es algo que no vayamos a mencionar en este momento, pero pues es un eje de partida, es un punto de partida, no es una ley coercible, ojo, y aquí hay un what if bastante grande. Digo, no es por darles el respaldo, decir, oigan, hagan lo que ustedes quieran y no les va a pasar nada. No, evidentemente no es el mensaje, pero pues, en este momento, al no haber una regulación específica, al no haber parámetros que digan que sí y que no, pues todo está sujeto a las afectaciones que vais a tener, ¿no? A que alguien se sienta afectado, que afectes a alguien y que ese alguien te demande y te va a generar evidentemente problemas, pues, pero así como que de entrada, ¿qué checar o qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Pues, ¿qué se puede hacer? Lo que no viole derechos humanos. Así, literalmente sería el de entrada. Y entonces recaemos en el tema de qué son los derechos humanos. Obviamente tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, son 30, pero no nos confiemos de eso, ¿no? A partir de esa Declaración Universal se han ido firmando diferentes tratados internacionales, diferentes regulaciones que incluso pudieran sí o no aplicarla a México y que sí pudieran aplicar en otro lado, pero yo les diría, ¿cuál es el eje de valoración fundamental que tienen que tomar en cuenta? La dignidad. O sea, pónganse en los zapatos de la persona que está usando el algoritmo o la persona que va a recibir los efectos del algoritmo o de su inteligencia artificial y digan, oye, me siento bien, me siento cómodo, o sea, siento que respetaron mi persona, mi dignidad, o sea, me quitaste la beca porque se te antojó. O sea, si el algoritmo es como aleatoriamente pone que a los números 3 sí y a los números 4 no, y luego así sucesivamente, eso sería un trato digno para una persona, decirle, oye, porque sí, porque la suerte dijo que te tocaba quedarte sin el apoyo que ya te habías ganado porque te lo merecías, porque esto y lo otro. La dignidad, insisto, es un concepto difuso, no hay una sola definición que yo les dijera eso, basen eso en todo su fundamentación y su aplicación. No, pero lo que sí les diría es pónganse en el zapato, ¿no? O sea, piensen cuál es el trato justo, el trato que esperaríamos recibir o la explicación incluso que esperaríamos recibir, porque incluso es otro de los principios, el tener como la explicabilidad de lo que estás haciendo. Y si la explicación es, oye, pues mira,
te vamos a negar el apoyo porque ya vimos que tienes muchos créditos, que gastas mucho dinero, que no tienes suficientes ingresos, que te estás gastando todo en drogas, en crack y en alcohol. Pues bueno, ahí ya diría, pues sí, sí es cierto, o sea, me pasé de lanza, quítame la beca, no hay tos. Pero si le dices, oye, te lo quité por ser mujer, ¿violaría derechos humanos o no violaría derechos humanos? Pues por supuesto, ¿no? O sea, si es que eres neoliberal, conservador, miembro de la mafia del poder y por eso te quitamos la beca, pues no, güey, no, o sea, eso no existe, eso es subjetivo, eso no es una base, no es un parámetro objetivo específico para poder generarme esa afectación. Y ojo también, o sea, si su algoritmo no genera una afectación per se, el día en la mañana que estábamos en la Semana Tech, les ponía un video de un algoritmo en China de reconocimiento facial que calificaba la belleza. Y entonces ya te decía, mira, eres 98% bonito. Y entonces ya dices tú, güey, pues, o sea, ¿en qué sujetas tus parámetros para decir si soy bonito o soy feo? Pero yo te diría, bueno, ¿cuál es la afectación de que te califiquen como bonito o feo, no? O sea, sí te vas a traumar, te vas a sentir mal, no vas a salir algo y te van a reclamar, pues sí, pero no es lo mismo a lo mejor decir, oye, desconecto a una persona o desconecto a la otra, ¿no? Si queremos meter un algoritmo ahí de optimización de recursos médicos, de quién si le das una vacuna no, o quién dejas el conectado al respirador, pues obviamente las consecuencias jurídicas materiales se convierten en mucho más altas, ¿no? Entonces, insisto, la dignidad, el cómo te gustaría que te traten, el reconocimiento del valor intrínseco de la persona, es algo a lo que sí tienen que someter sí o sí su desarrollo o lo que vayan a hacer, independientemente, insisto, de que chequen después, se asesoren o revisen cada uno de los derechos humanos, ¿no? Libertad de expresión, libre tránsito, derecho a la vida, derecho a la educación, a la salud, al medio ambiente sano, etcétera, 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 ¿no? Y ya por último, en el tema de los códigos éticos, digo, no existen códigos éticos para todos, ¿no? O sea, código ético para desarrollar tecnología, pues todavía no lo tenemos. Pero si nos estamos metiendo a lo mejor en un tema de ¿cómo se dice? De injerencia médica o de situaciones que ya se ha desarrollado algún código, totalmente recomendable buscar, digamos, hacer una investigación a conciencia para tratar de descubrir qué sí, qué no se ha dicho respecto al campo. Y ojo, ahí dependerá muchísimo el campo, ¿no? O sea, si el algoritmo lo que quiere hacer es determinar cuándo cortar limones o cuándo cortar aguacates, pues me queda claro que va a ser difícil que encontremos un código ético de cómo manejar los aguacates. No va a ser el caso, pero, insisto, será una cuestión casuística como todos estos, o la mayoría en este caso, ¿no? Si podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. Muchísimas gracias. Y entonces, retomando un poco hacia atrás, porque nos va directamente a catapultar a lo siguiente, son necesarios todos los datos que estamos pidiendo, porque ya digo, ya que hicimos la evaluación, ya recabamos la información, ya tratamos de que no sea prejuiciada, ya identificamos cómo lo vamos a tratar bien, ya vimos, digamos que le metimos el filtro de si viola derechos humanos o no viola derechos humanos, o si está en concordancia con la ley. Ya entonces yo creo que todavía cabría la oportunidad o sería pertinente volver a hacer un análisis y decir, bueno, ¿sí los necesito o no los necesito? Porque volveríamos al ejemplo que estábamos en un principio, que detonó todo esto. Oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Mejorar ¿cómo se dice? La aplicación de los recursos públicos. Oye, ¿cómo mejoro la aplicación de los recursos públicos? ¿Cuál es el objetivo de que yo recabe la información en el consumo? ¿Quitar la beca, no quitar la beca? Mejorar, a lo mejor dar recomendaciones, a lo mejor podría ser, oye, no te la voy a quitar, pero te voy a estar dando unos avisos. De repente, si veo como que gastas mucho dinero en cosas que no, te voy a dar un aviso de, oye, pues, ¿qué te parece si mejor te portas bien y lo usas en otras cosas más sanas? Entonces, definamos bien el objetivo para que entonces sí, los datos que estamos recabando sean los estrictamente indispensables y sean necesarios para la toma de decisiones de lo que queramos hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque al fin de cuentas, otro aspecto que dentro de lo ético y lo legal que sí se tiene que saber es que la gente sepa lo que estás haciendo. O sea, normalmente sabemos que hay algoritmos que no le van a revelar la información. O sea, que le vas a decir, oye, pues el algoritmo yo le programé y tomó un montón de datos, pero no sé exactamente qué tomó de parámetros para tomar esa decisión. Pero, ojo, eso no te impide decirle, güey, mira, no sé cuáles datos tomó en específico, pero lo que sí te puedo decir es que tomó tu edad, tomó tus patrones de consumo, tomó tu situación geográfica, tomó en los negocios los que estás utilizando. O sea, sí le tienes que dar a saber, o lo legal, digamos, o lo ético sería que sí le reveles a la persona
cómo tomas las decisiones. Exactamente de una decisión a lo mejor pudiera ser que sea de caja negra y no sepas, ni tú sepas qué es lo que estás haciendo. Pero sí le tienes que decir, oye, mira, esto fue lo que hice. Estas fueron las bases de datos, esta fue la información que tomé para yo tomar una decisión. Y este tema es particularmente importante cuando estamos tratando con grupos vulnerables, ¿no? Si lo hacemos como que una cuestión así como que genérica, pues adelante. Pero si estamos tratando a lo mejor con mujeres en situación de violencia o con niños o con enfermos o algo así, pues bueno, habrá que tener muchísimo cuidado al momento de decirles, mira, estamos tomando esta decisión, insisto, el algoritmo no sé cómo la tomó, pero por lo menos esto y esto y esto y esto fue lo que nosotros tomamos en cuenta para decidir que te íbamos a desconectar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es parte del reconocimiento de la dignidad de la persona, insisto. No sé si tengan una duda, digo, me emociono luego y empiezo como el peje, digo, no a la velocidad del peje, porque si no estaría aquí como en pausitas, pero no sé, Luis, dudas, comentarios. No, Eric. comentarios, Luis. La verdad, me súper encanta, qué suerte tengo de que pude ver la actividad y anotarme y estar aquí porque trabajo con esto. Veo que hay una gran injusticia, no quiero hablar de injusticia social porque no tengo corte socialista ni izquierdista. Yo soy venezolano y todo lo que se le parezca a Chávez y a Maduro merece la muerte inmediata, pero lo que sí veo es que hay una laguna impresionante y el gobierno, que nadie lo controla, pues es el que tiene la última palabra, ¿no? Porque si te pones a verlo, marco legal no hay, o sea, hay mucha interpretación, hay muchas zonas grises y me ha encantado tu explicación porque me ayudó a reflexionar sobre ciertos aspectos de la tecnología con la que trabajo que yo digo, bueno, sí, si bien no atravieso esas líneas delicadas de la susceptibilidad de la gente en lo que hago, definitivamente tengo que pensar en esto. Así que me ha gustado mucho la explicación y lo que lamento, sinceramente, no sé si será algo que sea materia de dentro de 20 años o siglos, es que realmente veo que aquí es la ley del que pueda demostrar lo que logre convencer a la mayoría, ¿no? Porque sinceramente, viéndote, hablando sobre este tema, ¿qué es lo que veo? Por ejemplo, con esto de la nube, el cliente a lo mejor, la persona que estoy recopilando los datos está en España, pero yo tengo los servidores en Estados Unidos, que es donde se recopila la información, donde se transforma la información y va a otro sistema, y yo estoy en México. O sea, prácticamente es un tema de jurisprudencia, o sea, en dónde caería la ley, en España, Estados Unidos, en México. O sea, es grueso el tema y vamos, o sea, lo has abordado increíblemente. Me ha encantado, ¿eh? Aquí sigo. Muchísimas gracias, Eric. Ojo ahí, digo, en tu comentario me resulta bueno para detonar otra reflexión. Normalmente cuando ustedes traten con europeos, tengan miedo, porque las leyes europeas de tratamiento de datos personales y evidentemente pues que es la materia fuente de sus funcionalidades, son mucho más estrictas y ahí si tú me dices, oye, es que yo estoy aquí en México, pero el servidor está en Estados Unidos, pero trato datos de europeos, tienes que necesariamente ir y establecerte los estándares de Europa, que son mucho más estrictos, de justamente esto, ¿no? De darle a conocer, de respetar derechos humanos y todo eso. Pero en otros casos, ahí sí te diría, bueno, si es una solución que se aplica en México, pero está resguardada en Estados Unidos y realmente el procesamiento de los datos se hace en Chertovitsky, yo diría, pues bueno, las personas a las que estás afectando. Ahí ya sería como el tema o donde tú te estableces y dices que estás prestando los servicios. Porque eso también sucede muchísimo, ¿no? Incluso con Google. Google te dice, oye, yo estoy en Estados Unidos y te estoy prestando servicio en México. Sí, güey, pero yo legalmente estoy en Estados Unidos. Entonces, si tienes algún problema, si hay alguna situación, vienes aquí a Estados Unidos y con mucho gusto nos vemos en los tribunales y te voy a poner una red. Que fue justo lo que salió ahora con el caso de este abogado Ulrich, que le ganó a Google porque había otros temas ahí a lo largo del tiempo que él demandó a Google Inc., no a Google México, bla, 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 ¿no? Temas legales interesantes, pero el punto ahí sí es ese, ¿no? O sea, entonces, si nosotros revisamos bien el supuesto bajo el cual estamos partiendo, pues trataremos de tener los menos problemas posibles. Y la otra reflexión que también me gustaría nada más retomar, no es que los gobiernos no tengan la capacidad de hacerlo o no es que los gobiernos no quieran hacerlo, no pueden en este momento. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera lo que hace o las capacidades que tiene o qué nivel puede alcanzar la inteligencia artificial. Y no es algo malo necesariamente, porque a mí me dicen, oye, ley de no aplicar la inteligencia artificial, punto. Pues ahí sí inhibes la creación a lo mejor de cosas positivas
ante el temor de lo negativo, de lo que pudiera resultar mal. Y el tema es ese, que si tú promueves una ley, sí tiene que ser muy específica. Sí tienes que ponerle punto y coma, a ver, esto sí se puede por esto, con estas situaciones, con esta otra cuestión, esto no se va a poder por esta otra situación. Entonces, a fin de cuentas, existe una obligación legal de que la ley contemple lo que se va a poder hacer, ¿no? Y el ejemplo es acá con los temas fintech clarísimo, ¿no? Ok, puedes hacer un crowdfunding y puedes hacer un wallet. Todo lo demás ya no está regulado. Y no te digo que no lo puedes hacer, simplemente no va a ser una cuestión regulada. Entonces, es la dificultad de la ley, ¿no? Que sí tiene que pensarse en un parámetro de Estado de Derecho, digamos, o de tener una claridad normativa específica que evidentemente pues, no lo vamos a poder lograr ahorita respecto a la inteligencia artificial. No sé si hay otro comentario, vamos para ser democrático. Como que escuché otro micrófono, pero si no, continuamos, porque ya vamos en tiempo. ¿No? Va, súper. Entonces, si avanzamos a la siguiente, porfa. Ya es lo último. Y digo, y este es, creo que el tema, lo dejé el último porque es lo más complicado. ¿Qué efectos tiene nuestra solución? ¿No? Y es el tema trascendental. Ya el tema de datos, eso es lo que está más regulado, digamos. O sea, en este momento existen normas de protección de datos personales en todo el mundo y eso es algo que ya, digamos, objetivamente vamos a poder identificar y podernos preparar al respecto, ¿no? Oye, ¿vas a tratar a las personas? Bueno, pues sigue estas medidas, sigue estos principios, ofrece derechos ARCO, ahorita igual lo mencionamos si queda tiempo, pero eso ya lo podemos hacer, eso ya lo podemos identificar y lo podemos cumplir. ¿Qué no sabemos? Y es justamente el tema que surgía a raíz del comentario de Eric, los efectos. No sabemos o no hay una reglamentación específica de lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Y digo, si me imagino que ya todos vieron los documentales de HFAI en YouTube y está impresionante, ¿no? O sea, está increíble lo que podemos alcanzar. Si podemos entrenar a un algoritmo para que simule la voz de una persona que tiene esclerosis lateral múltiple y ya no puede hablar por sí misma y entonces interpreta como que los balbuceos. ¡Wow! O sea, qué increíble que podamos tener ese efecto positivo en las personas. Pero, ojo, o sea, no todo a lo mejor sería color de rosa, porque, ojo, nosotros pensamos que le estamos haciendo un bien, ¿no? Tomemos ese ejemplo. Hay un algoritmo que reconoce el lenguaje de personas que están en esa situación. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, esa persona ya no se va a poder comunicar con nosotros. ¿Y qué va a suceder si a lo mejor esa persona en su mente se escucha y no se escucha bien? Y a lo mejor, al contrario, le estamos generando un daño porque le estamos así, pues yo no quería decir eso, yo no quería decir eso. Y ya no tiene ni capacidad de decirnos. Entonces, imagínense el daño que le estamos generando pensando en un bien. O sea, pensando en que le estamos solucionando la vida, favoreciéndolo, pero a lo mejor muy dentro es como, es que yo no me escucho así. Yo hablaba como que con este mojo y la voz se escucha diferente, entonces me daña, me quita las ganas de vivir. ¡Está cañón! Y ese es el tema de pensar las cosas, ¿no? De pensar bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podría pasar con lo que estamos haciendo. Y insisto, volvamos al ejemplo de lo que partíamos a toda esta discusión. Si ustedes generan un algoritmo de, oye, quiero mitigar riesgos y que se use mejor el presupuesto, magnífico. Creo que no hay mayor duda de que eso es algo que se tiene que hacer y que sería un efecto positivo. Pero si con nuestro algoritmo lo que estamos haciendo es dejando a gente sin recursos porque no pensamos bien, porque no lo implementamos bien, porque a lo mejor el algoritmo dio un pasote gigantado y no fue exactamente lo que queríamos, eso es precisamente lo que tenemos que pensar muy bien y programar muy bien, ¿no? El decir, a ver, esto es lo que yo le estoy programando que haga esto, pero a raíz de que pasa eso, o a lo mejor a raíz de que eso se materializa en una realidad y le incide en una persona, ¿qué consecuencias va a tener esa persona? E insisto, volvamos al mismo ejemplo práctico. Pónganse en ese lugar, ¿no? Pónganse en el lugar de la persona que se está viendo afectada por el algoritmo. Y digo, hay muchos otros ejemplos, ¿no? También había otro tema de, oye, inteligencia artificial para construir casas en Marte. Órale, va, o sea, pues a lo mejor ya lo vemos como que muy abstracto ahí, algún día va a suceder o algo, pero bueno, si de ese algoritmo depende en este momento recursos o la sobrevivencia de la raza humana, pues bueno, hay que pensar en eso, ¿no? O sea, y ahí sí los invitaría a ser exagerados, ¿no? A darle rienda suelta a la imaginación y sí ir a ese overkill, ¿no? O sea, sí tomarse días, meses, y ya en las pruebas a lo mejor ya lo implementaron, escárbenle y tengan una muestra específica donde pueden decir, oye, ¿cuáles son las consecuencias que tuvimos, no? Tipo los ensayos médicos con la vacuna, a lo mejor, oye,
ya se la administramos a ciertas personas, tenemos como un grupo de trabajo donde estamos implementando ahora la inteligencia artificial. ¿Qué sucedió? O sea, y estudienlos perfectamente antes de a lo mejor lanzarlo al mercado. Es decir, oye, pues sí, estamos sacando patrones de conducta de personas y estamos emitiendo recomendaciones. Bueno, pues estudien a esos que ya se recomendaron y traten de tenerlo, porque, bueno, la primera pregunta es esa, ¿no? Hay efectos directos, ¿no? Hay efectos de, oye, te vamos a negar una cosa, o te vamos a incluso así permitir, o te vamos a flaguear, o no sé, hay 1001 aplicaciones para la inteligencia artificial, pero el tema es, directamente te estoy haciendo esto, pero indirectamente, ¿qué está sucediendo? Y no nada más, obviamente, con la persona, como una comunidad, pensémoslo, ¿no? Porque, oye, yo estoy tratando de favorecer a un grupo vulnerable, ¿no? Estamos tratando de emparejar la situación para que las mujeres tengan más oportunidades. Pero, ojo, ¿qué pasaría si entonces tu algoritmo dice, no, pues dale el 100% bueno, mejor dicho, por diseño el 50% de trabajos dáselos a las mujeres, porque equidad de género, y está perfecto, estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaría si matemáticamente tú dices, oye, tengo 100 aplicaciones de empleo y entonces 80 son hombres y 20 son mujeres? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, sí llegaron los perfiles. Y entonces tu algoritmo te dice, no, ni madres, contrata a las 20 mujeres aunque no estén calificadas y a 20 hombres y deja a las otras pendientes porque tenemos que contratar a mujeres a fuerzas. O tienes que darle beneficios nada más a las mujeres a fuerzas. Y tú ya te dices, a ver, yo estoy haciendo las cosas bien, mi efecto era eso, equidad de género, pero el resultado, a lo mejor materialmente aplicado después, pudiese ser ligeramente negativo. ¿Y cómo se dice? Y el tema también es eso, o sea, oye, tienes 100 y 100, o tienes 1000 si quieres, tienes 1000, pero de ese número, los perfiles que estás reclutando a lo mejor no cumplen con parámetros de experiencia académica o de X cantidad de cosas. Ahora en el lado de los hombres, ¿no? Tienes que contratar a fuerzas hombres. Entonces, ¿pero qué pasa si no son más calificados? Entonces, ese tipo de cosas, insisto, es lo que tendrían que tener muchísimo cuidado a la hora de implementar, porque no es nada más lo que arroje de resultado, es las consecuencias que ese resultado puede tener en las personas. Y ahí en las personas, y también se pone muy difícil el asunto, porque una cosa es la persona, a lo mejor su patrimonio, su nombre, si le quitaste dinero, si no le quitaste dinero, pero si hay que tener en cuenta, y no les digo que, o sea, no les quiero decir que sea sencillo porque no lo es, pero el factor moral de la apreciación de las mismas personas, ¿no? Si están tratando con personas o si el resultado material es, oye, vas a quitarle los apoyos a las personas o vas a darle un apoyo, a lo mejor lo vas a, ¿cómo se dice? A cambiar, ¿no? O sea, pensemos en un algoritmo que va a permitir que las personas vayan a un juego en Disney. Suena como, ahora X, ¿no? O sea, oye, si ya tomé el patrón de que ya fue otros juegos, pues entonces no lo dejo. Pero entonces, ¿qué tal? Y esa persona en particular a la que ya no dejaste ir, era alguien que era la única vez que iba a Disney porque juntó los ahorros de toda su vida y ya no le permitiste el ingreso por encima de otra persona que a lo mejor va a diario. Pero entonces, materialmente, pues como va a diario, pues no quiere ir y le das preferencia. Entonces, es un tema complejo, ¿no? O sea, no hay una respuesta fácil, no hay una respuesta sencilla, pero la cosa es pensar como en todos los escenarios que pudieran desdoblarse a raíz, no nada más, insisto, del efecto directo, sino de las consecuencias que pudiera tener ese efecto directo. Y ahora, evidentemente, uno ya sabe, ¿no? Uno hizo la tarea, revisó y todo, pero sí es importante decirle a la gente, ¿no? O sea, sí es importante en determinado momento decirle, oye, fíjate que te traje este anuncio, porque, y pensémoslo, ¿no? O sea, no sé si leyeron también ese tema del algoritmo de recomendación de productos de Amazon, que en este momento pues es oscuro, ¿no? O sea, no sabemos si realmente ahorita es el producto que me está diciendo, oye, este es el más chido, cómpralo ahorita. No sabemos si es porque pagó mucho dinero, si lo compró mucha gente, si los reviews, no sabemos. Y eso es justamente lo que deberíamos de saber, porque al fin de cuentas, si nosotros queremos tomar una decisión consciente, o sea, y eso sería lo digno, lo ético, el decir, oye, si estoy comprando este producto es porque yo lo investigué, yo chequé, no porque tú me lo pusiste primero. Entonces, ese es el tema, ¿no? También decirles, oye, esto está pasando o esta recomendación del algoritmo salió porque, pues, bla, 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 bla. Y puede pasar que salga esta otra consecuencia. Pensémoslo como las medicinas, oye, te estás tomando esto, pero ojo, podría pasar que A, B, C, D te dé migraña, se te cae el cabello y te dé dolor de estómago, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
ese disclaimer es importante porque a lo mejor va a haber situaciones negativas, pero ya no es lo mismo que de repente se vea afectado un X número de personas por la situación negativa a que tú les hayas dicho desde un principio, oye, a lo mejor pudiera ser que algo salga mal y hay un margen de error y etcétera, etcétera, pero tú ya te liberaste de esa responsabilidad. Tú ya le dijiste y ya si el día de mañana pasa, pues va a ser como, pues yo te dije, güey, o sea, si tú lo usaste todo, yo ya te había avisado. ¿Ah? Y el otro tema es, digamos, distinguir entre el objetivo y lo subjetivo. Si el resultado material es, boom, un número, o sea, algo como cuantitativo, pues no hay mayor problema, ¿no? Es un número, es algo que la gente no va a poder como que decir, oye, pero así yo veía de otra manera o algo. Entonces, si el resultado material es cuantitativo, pues les diría, pues, estén un poquito más tranquilos. Pero si el resultado material es cualitativo, y pensemos otra vez en el algoritmo este que les decía que calificaba la belleza de las personas, eso es totalmente subjetivo. O sea, independientemente que digan, no, bueno, es que yo identifiqué que el 100% de personas en el mundo tienen ¿cómo se dice? Un patrón de acuerdo a lo que dijo Galileo no, es Da Vinci, que la perfección se alcanza si eres simétrico y tienes medidas y bla, bla. Ok, por más que lo hayas puesto objetivo o que tú lo hayas objetivizado lo más posible, siempre va a estar el factor subjetivo. Siempre va a haber alguien que diga, no, pero es que la interpretación es que la belleza debería ser etérea y se basa en otras cuestiones internas, y entonces como me calificas si me siento agredido, claro que va a pasar, ¿no? Entonces, si el resultado material de su algoritmo es una cuestión subjetiva, pues pónganle muchas pincitas y háganlo saber, ¿no? O sea, oye, nosotros estamos tomando una decisión en base a estos parámetros, pero ojo, no es que seamos dueños de la verdad absoluta, no es que nuestro resultado ya sea infalible. Tú podrás interpretarlo de una manera, habrá otra persona que lo va a poder interpretar de otra manera, y pues no es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, ya queda dentro de tu cancha el cómo lo tomas y cómo lo interpretas, ¿sí? Y finalmente, el tema de qué tendencia podría crearse a futuro a raíz de la iniciativa, o sea, de lo que están implementando, o sea, todavía más, ahora sí que fuimos escalando de lo difuso de los efectos hacia lo subjetivo y aquí hacia las tendencias. Oye, ¿qué tendencia está creando mi algoritmo? Pues no sé, no tengo idea, pues es una tendencia que se va a crear en un futuro, pero pues sí tratar de hacer un esfuerzo consciente por tratar de decir, oye, si mi algoritmo funciona y tiene éxito y ahora estoy, digamos, redireccionando recursos públicos hacia un determinado grupo de personas, pues a lo mejor pudiésemos pensar en que se apliquen más y más y más y más. Entonces, más sectores o personas se vayan a afectar o se vayan a ver afectadas por nuestra solución. Entonces, habría que pensar también en esas consecuencias, ¿no? Si a lo mejor la solución la quieren aplicar después en todo, como si fuera desarmador de cruz y lo quieren meter en los planos, pues pudiese ser que se genere consecuencias negativas. Pero, pues bueno, ya estamos cerca de las 2 horas y sí quería dejar pues más tiempo para dudas, para preguntas, para cuestiones que quisieran, a lo mejor de algo que ustedes ya estén trabajando, poderlo preguntar, externar. Nada me gustaría más que eso, entonces pues les abro el micrófono. No vi ninguna pregunta en el chat, no, según yo no. Pero pues, adelante, si alguien quisiera como que personalizarlo a algo que tienen alguna duda de alguna otra cosa, bienvenida. Yo quería más bien preguntarte a ti, ¿cuál sería tu primer acercamiento a una persona? Por ejemplo, si estamos aquí los presentes es porque tenemos algún interés o algún conocimiento que queramos adquirir extra, pero a una persona que de plano no está familiarizada con el tema, siento que su única fuente de conocimiento son las noticias o lo que ven las películas. Por ejemplo, acabo de recibir una noticia de que una mamá en Estados Unidos utiliza una aplicación de inteligencia artificial que altera las fotos para ayudar a su hija en una competencia ¿cómo se llama? De porras. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te acercas a esas personas que simplemente se basan, que no se van más allá del título, ¿no? Para platicarles de este tipo de cosas que tú quieres implementar, no sé, a tu empresa, a tu proyecto, y hacerlos como que
de verdad, me gustó la parte que mencionaste hace poquito de exagerar, ¿no? Utilizar la imaginación, pero siento que a veces la gente se va por esa parte de que no, pues eso en México no, ¿sabes? Como que llega a haber ese pensamiento algo mediocre y me imagino que tú ya has de tener como experiencia lidiando con ese tipo de personas y cuál fue tu primera reacción o cómo hablarías con ese tipo de personas. Nada más pregunta, ojo, ¿sobre el algoritmo, o sea, sobre la inteligencia artificial o sobre las cuestiones legales? Sí, las cuestiones legales, porque pues, como te dicen, no está regulada aquí en México, y creo que es algo que podemos usar, entre comillas, a nuestro favor, o como ver hasta dónde éticamente podemos utilizarlo, y siento que es lo que te decía, hay gente que se va a lo negativo, ¿cómo lo haces tú como para convencerlos, o aliviar un poquito más el tema, para que sea mejor comprendido, vaya? Claro, claro, ok. Digo, lo primero sería decirlo, ¿no? Revelarlo. Y a lo mejor va a haber mucha información que, como en los términos y condiciones o en los contratos, te diga, güey, no manches, ¿quieres que lea 15 hojas, 20 hojas, 50 hojas de lo que estás haciendo? Pues no, qué flojera, o sea, sí, aceptar, lo uso, no lo uso y después me quejo si no me gustó. Pero creo que ese primer paso del disclaimer, del dar a conocer y ya, digamos, si haces un resumen de las cosas, de esto que estamos viendo, ¿no? Oye, yo uso estas cosas, voy a tener estos efectos, quiero lograr esto, o sea, pero como que muy, muy puntual. Y ahora sí que el duro ahí con caricaturas de, mira, esta persona te recibe estos beneficios y tratar como que de ser como muy claro con eso. Si el tema es ese, la sociabilización, pues yo te diría, va a haber personas que son receptivas y va a haber otras personas que no son receptivas. Y va a haber personas que, por más que se los des ahora sí que pelado y en la boca, no te lo van a aceptar. Y lo van a satanizar y van a ser como haters. Y no, a esos no los vas a poder a cambiar. Pero al racional, al que te va a poder dar como una recomendación o al que pues sí le eche ganas, digamos, a entender lo que le estás diciendo, más bien sería una cuestión de targetearlo, digamos, o de procurar que esos que sí lo están recibiendo, o esos early adopters, pues sí tengan la información completa, ¿no? Y el entendimiento de lo que se está esperando hacer y de lo que se está haciendo, porque eso sería lo valioso. No te digo, revelas el algoritmo, pues, pero sí, oye, tomamos estas cuestiones y yo creo que ahí el ejemplo de esta señora de, ¿cómo se llama? Teranos, se me hace muy destacable, ¿no? Oye, vamos a revolucionar los diagnósticos médicos con sangre. Y era como boom, boom y todo, y vendía piñas, pero bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, pues es una tecnología que analiza el genoma a través de las de estas. Ah, pues me hace sentido, ¿no? Y ya no generas como esta falsa expectativa, que creo que sería también lo valioso que va aparejado con el disclaimer o con el ¿cómo se dice? El allegarles de la información específica, ¿no? El sí ser también como muy objetivo. Tú sí te puedes ir largo a decir qué podría pasar, pero ya cuando lo estés comunicando es, a ver, esto es lo que está pasando ahorita. ¿Qué va a pasar después? No sé. Eso ya lo preví yo y traté de evitarlo, pero ahorita lo que va a suceder es, te va a calificar, te va a dar un score crediticio, punto. Y ser como muy claro y muy transparente, ¿no? Y insisto, ¿va a haber quien no lo quiere entender? Pues sí, muchísimos, a lo mejor. Pero el tema es cómo te comunicas con los que sí te van a hacer caso. Y el tema es pues, revelarles, ahora sí que no la receta secreta del crujipollo, pero sí qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Gracias. No sé, ¿alguien más? No se montonen uno por uno. Lo casi no alcanzo a entender. Es jueves, todos estamos ya apabullados. La vida es dura. De hecho, déjenles pongo mi fondo de cómo estoy yo. Ah, no sé qué, no lo tengo aquí. Pero it's fine. Pero no sé, pues no sé. Digo, ¿alguien? ¿Se animan? No mordemos. Sí, no, yo insisto, Luis, que fue bastante revelador. Es la primera vez que, teniendo ya algún tiempito y estudiando este rollo, ¿no? Del tema de inteligencia artificial, más aplicado al tema empresarial, y que me puedo sentar a escuchar a alguien explicando, esbozando todo el tema legal, ¿no? Cuáles son las recomendaciones que hay. Yo te felicito y me imagino que todas las personas que están aquí o están desarrollando con inteligencia artificial o lo piensan hacer pronto
o ya tienen algo desarrollado. Les cuento rapidito. Yo hice un skill con mis desarrolladores, hicimos un skill para Alexa y hacer la publicación fue o sea, una travesía imposible, ¿no? Porque había recolección de datos personales y la gente de Alexa, de Amazon, vamos para atrás, política de seguridad va para adelante, no, para atrás, o sea, nos costó un mundo. ¿Por qué? Porque si tienes un skill, que es lo que sucede mucho con Alexa, Alexa, cuéntame un chiste, pues no tiene nada del otro mundo. Pero ya cuando le metes un poquito de funcionalidad que requiere procesar datos de personas, la gente de Amazon se pone heavy. Entonces, bueno, por toda esta cosa, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho, Luis, me ayudó mucho a poder perfilar mejor el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, pero vamos, en ese sentido, súper agradecido. Súper, ¿no? Pues qué bueno que yo de un amigo que también está desarrollando justamente también para Alexa, y sí, también me dice que o sea, no son sencillos, y digo, se entiende, ¿no? Tienen que ellos cubrirse de precisamente esos riesgos, a lo mejor de situaciones que no se podría prever que tomaron, o que alguien interpretara a lo mejor mal, que tú le dices, oye, Alexa, ayúdame, marca el 911, y no, pues ya mejor muérete, o sea, ya no te puedo ayudar. Pues es ese tipo de reacciones a lo mejor imprevisibles o situaciones que a lo mejor no podemos meter como directamente en el rail, pero sí, pues ellos se derrisquean en el sentido para, si no está como que súper tight, ya bien hecho, mejor no meterse en problemas, ¿no? Pero sí, no, pues qué gusto, Eric, y muchísimas gracias también que estoy aquí, que estuviste muy pendiente. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo ves el ambiente aquí actual en Jalisco y como qué tendencias crees que podríamos estar checando en cuestión de ciencias de datos y inteligencia artificial, ¿sabes? Pues fíjate que aquí en Jalisco pues, está haciendo un esfuerzo consciente muy importante de parte del gobierno de seguir impulsando este tipo de iniciativas y la aplicación. Pues ahora sí que justamente esta iniciativa del FAIRLAC nace en conjunto, digamos, con el gobierno de Jalisco, que a través de la Dirección de Innovación le han estado dando un foco importante. Y digo, no nada más en esto, mejor también, bueno, salieron recientemente datos, estadísticas, de que en cuestión de invención de patentes, gracias a los apoyos que se están dando en ese sentido para incentivar precisamente que la gente se meta en esos problemas, se está abriendo la puerta a eso, ¿no? Entonces, yo te diría, pues, es el momento, o sea, todavía está verde, o sea, falta, como tú bien dices, nociones, conciencia de lo que se puede alcanzar a hacer, y más en el sector público, ¿no? Justamente que estamos trabajando con algunos casos de uso que están tratando de incidir ahí, pues sería imposible, o sea, va a ser muy difícil, va a ser retador el convencerlos de que las cosas se pueden hacer mejor aplicando precisamente procesos de inteligencia artificial, claro, o sea, porque estás luchando contra años y años y años y años de hacer las cosas y que funcionan, ¿no? O sea, que ya, ahora sí que, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Pero no es nada más que no esté roto, es que lo puedes hacer 1000 veces mejor, ¿no? Y puedes utilizar mucho mejor los recursos y tener muchos más resultados y ayudar a muchísima más gente. Pero ¿qué decirte? Pues nada más tenerse mucho cuidado con los temas, con lo que dijimos, ¿no? O sea, número uno, datos personales, y bueno, las obligaciones que se dan ahí de proporcionalidad, de transparencia, de todas esas cuestiones que son como ya, ahora sí que yo las veo lógicas, no sé si a lo mejor yo las veo lógicas, porque las he leído muchas veces, pero pues lo normal, si ponte los zapatos, y tú lo que esperarías que pasara con tus datos, o tú lo que esperarías que pasara con tu persona respecto a las innovaciones, y pues pedaleale, la verdad es que es el momento de hacerlo, y creo que cada vez va a haber más apertura, así como en su momento todos eran, no, el Bitcoin es del diablo, y ya ahorita ya, no, sí, invierte, le mete el dinero. Va a pasar lo mismo con este tema de, oye, cada vez va a haber más. Digo, si ahorita ya lo vemos hasta en la sopa, ya quieren meterlo en todo, o sea, no, sí, café con inteligencia artificial y todo, pero hay muchísimas áreas, ¿no? O sea, justamente el otro día que veían los documentales del tema de agricultura, o sea, cómo están estudiando las mismas plantas para meterle ahí factores de cuándo cortar, cuándo no cortar, cuándo va a haber una helada, cuándo no va a haber una helada. Y imagínate cómo nos servirá aquí que estamos muy metidos en ese tema. Entonces, Luis, felicidades. Y Luis, Eric. pienso, respondiendo un poquito a Octavio, Octavio, yo llegué hace un año a Guadalajara
Hace poquito los cumplí. Y te digo, aquí lleva un impulso impresionante. Venía de vivir en Buenos Aires, soy venezolano, o sea, he vivido en México ya 2 veces y vengo de Buenos Aires, o sea, llegué a Guadalajara y estoy sorprendido de la velocidad que lleva el asunto aquí. Para darte una idea, hay una startup en Silicon Valley que ya hace 3 meses se está plantando aquí y ellos implementan inteligencia artificial en el diagnóstico a pacientes, o sea, en el tema salud. Todavía no están vendiendo, ¿no? Todavía no están ejerciendo acá, pero hace 3 meses ya montaron oficina aquí en Guadalajara. Y lo otro que quería comentar es que, o sea, tampoco podemos caer, la gente no, tenemos que ver hasta qué punto la gente va a caer en la paranoia y en la mamonería, como dicen aquí en México, ¿no? Porque vamos, o sea, vamos, tienes Uber Eats te aseguro que tiene algoritmo, inteligencia artificial para saber qué demonio va a hacer, cómo va a hacer para hacer que tú pagues más plata. Facebook, o sea, demasiadas tecnologías ya usamos que están usando algoritmos que nadie tiene idea de qué están haciendo con eso, y ahí estamos nosotros, ¿no? Poniendo nuestras fotos, imágenes, datos personales, conversaciones íntimas, todo lo que tú quieras. Entonces, bueno, creo que hay una parte en donde ya rayaría la humanidad, bueno, esto es paranoia y de aquí para allá es mamonería. O sea, ya tienes 20 años usando Facebook y todo el mundo conoce tu vida personal. Entonces, vamos, no, tampoco, no exageres, ¿no? Entonces, pero sí Guadalajara, te digo, Octavio, no sé si todos los que están aquí son de Guadalajara, pero lo que yo sí veo como extranjero que vengo llegando a Guadalajara hace un año es que aquí el asunto va a máxima velocidad. En cualquier momento nos damos cuenta, pum, ya tenemos cosas de inteligencia artificial en el sector de salud, que es uno de los sectores más complicados, Luis, pienso yo, de poder aplicar ese tipo de cosas. Pero vamos, o sea, hay un impulso gigantesco. Yo estoy en un grupo que se llama Connectory Guadalajara, que es un coworking de la gente de Bosch, y es impresionante, o sea, ahí también tienen laboratorio de IoT, o sea, Guadalajara es un referente, me parece a mí, y bueno, y aprovecho y los felicito a todos, porque honestamente mucho de eso es porque aquí hay mucho talento de desarrollo, de ingeniería y legal, por lo que estoy viendo también. Sí, de acuerdo. Y fíjate, o sea, qué interesante en todo eso, ahorita que me das el ejemplo de justamente lo que ya utilizamos, pues el caso de FaceApp y de todos esos me parece icónico, ¿no? A fin de cuentas, tú le das una funcionalidad, o sea, y le dices una cosa, pero al fondo atrás lo que quieres hacer es otra cosa, ¿no? Y ya la licencia de uso exclusiva para hacerlo, o sea, a lo mejor, si tú me hubieras dicho, güey, lo que quieres es mejorar el patrón de reconocimiento facial y te voy a dar este otro uso, pues a lo mejor lo hubieran utilizado, pero a lo mejor ya la percepción sería muy diferente de que de repente te enteras de que en la letra chiquita decía que te querían bajar los datos, ¿no? O que lo que querían era precisamente alimentar sus patrones de su base de datos de imágenes, ¿no? Entonces, y es precisamente el tema del disclaimer, ¿no? El de hacer conocedor a la persona que está beneficiándose o que está utilizando y que va a poder tener ciertos efectos colaterales, como en ese, ¿no? Oye, tú sí te vas a divertir y vas a ver cómo te ves dirigir y todo, pero pues dame chance, me voy a quedar con tus datos, ¿no? O sea, también no se me hace un mal trade-off, ¿no? Hay otras iniciativas ahorita justamente de identidad digital descentralizada que te dicen, güey, pues sí, quiero tus datos, güey. O sea, yo esos los quiero porque voy a generar dinero con ellos, pero pues te voy a pagar por ellos. Y va, o sea, felices y contentos todos, ¿no? O sea, si ponemos los términos claros, pues adelante, ¿no? Ya no es como que te estoy medio engañando y queriendo jugar al vivo para sacarte las cosas que yo de verdad quiero, cuando mejor dile y recabas como te decía, o sea, recabas al que sí quiere cooperar, al que sí no te va a protestar y no te metes en problemas de los haters, ¿no? De todos modos vas a encontrarlos, pero si tú te centras o recabas a los más valiosos, a los que no te van a echar pleito, pues ya vas de gane, ¿no? Te ahorraste un dolor de cabeza a futuro. ¿Va? Pues bueno, no sé, Fabiola y Lu, ¿cómo ven? Ya, No, pues muchas gracias. No sé si hay más comentarios o dudas, y si no, pues yo creo que agradecerte, Luis Enrique, por esta presentación. Y bueno, a todos, la verdad, por asistir, muchas gracias. Les pedimos que se mantengan atentos, vamos a tener más talleres como estos, se acerca un hackathon en el cual creo que estaría padrísimo que participaran, porque veremos precisamente este tipo de problemáticas que se tienen que detectar, pero a la vez atacar con este tema ético y responsable. ¿Sale? Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti por la atención. Pues bueno, que tengan buen fin de semana. Igualmente, buenas noches. Igualmente, que descansen. Bye. Bye.